Bueno, pues mientras os vais conectando, yo creo que deberíamos de empezar esta jornada, sobre todo por los que habéis sido puntuales y por respeto a los que mantenéis la puntualidad. Bueno, me presento, mi nombre es Estrella Freire, soy la secretaria general del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, que es la entidad que coordina y representa a las 13 cámaras de comercio que en la actualidad están funcionando en Andalucía en temas tan importantes como el comercio exterior, que es el ADN de las cámaras, y hoy queremos tener una jornada que yo creo que va a ser bastante interesante sobre las oportunidades que tienen nuestras empresas en el mercado de Singapur. Estas jornadas se van a enmarcar dentro del programa de promoción internacional que está financiado por FEDER y creo que además serán unas jornadas bastante interesantes porque vamos a hablar de un país del sudeste asiático que, bueno, como estábamos comentando antes de que empezara la jornada aquí entre los ponentes, a los que quiero agradecer que hoy nos acompañe porque tenemos un plantel magnífico que nos van a dar una visión integral de lo que es el mercado de Singapur. Pues hemos estado comentando que el futuro geopolítico y el futuro con una población creciente mundial y muy importante es el sudeste asiático, que a lo mejor es un mercado más desconocido para nosotros, pero que presenta muchas oportunidades, que hoy vamos a tener oportunidad de conocer, sobre todo desde que entró en vigor el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Singapur, ya hace 2 años, fue el 21 de noviembre de 2019, hace 2 años y ya ha habido un cierto recorrido que vamos a ver cómo está funcionando y que lo vamos a conocer de primerísima mano, con un comercio bilateral muy importante con la Unión Europea. Singapur es el mayor socio comercial de Europa en Asia Sudoriental y yo creo que todo eso hace que sea un país que nos abre muchas oportunidades de negocio en un mundo tan globalizado como tenemos actualmente, sobre todo después de esta pandemia que hemos sufrido. Entonces, conocer de la mano de estos expertos todas las oportunidades y todas las posibilidades de nuevos negocios y de nuevos mercados que se nos abren a las empresas andaluzas, es para lo que organizamos este seminario, que espero que sea lo más clarificador posible. Y sin más, le voy a dar paso a Tomás González, que es el presidente de ASEMPEA, que es la Asociación Empresarial España-ASEAN, que es el promotor de las relaciones comerciales entre España y los países de la ASEAN, de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que, como ya digo, es una parte muy importante y en gran crecimiento de la población mundial y que supone, sin duda, un lugar para experimentar nuevos negocios y nuevas oportunidades en este mundo globalizado. Gracias, Tomás, por acompañarnos hoy y por hacernos de moderador. Y, por supuesto, agradecer al resto de los participantes, al presidente de la Cámara de Comercio de España en Singapur, a don Sinué Arroyo, a don Álvaro Rodríguez, que es el subdirector general de Política Comercial con la Unión Europea, y a Antonio Viñal, que es el director del despacho Arcolegal, que nos den distintas visiones sobre lo que está pasando en Singapur, la realidad de Singapur, y que nos den esa visión integral para acercar a las empresas andaluzas a estas nuevas oportunidades de negocio, ya con menos barreras, con eliminación de aranceles a partir del acuerdo de libre comercio, como ya he dicho, que nos facilita mucho las cosas. Y con esa visión integral nos vamos a quedar y espero que la jornada sea lo más productiva posible y que al final de la misma participéis y que mostréis vuestras dudas a través del chat, que os serán puntualmente contestadas. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en la mañana de hoy. Y Tomás, te doy la palabra, agradeciendo desde luego a todos los asistentes, los que estáis detrás de las pantallas y a este magnífico plantel de ponentes en la jornada de hoy. Gracias. Pues muchísimas gracias, Estrella, y muchísimas gracias al Consejo por pues ofrecernos la oportunidad de compartir con vosotros, con todos ustedes, pues estas ideas y estos comentarios que seguro que van a venir muy bien a las empresas andaluzas. Como me decías, Estrella, la existencia de un acuerdo de este tipo, que además es de última generación,
que es súper amplio, por lo tanto hoy tocaremos un poco unas pinceladas, yo creo que va a ayudar mucho a las empresas andaluzas en el posicionamiento en el sudeste asiático, que verdaderamente parece que no, pero son 600 millones de personas, es un área de gran crecimiento y de gran interés. Algunos de los que estamos aquí somos convencidos y vamos a tratar de compartir nuestra experiencia, sobre todo los ponentes, a lo largo de este pequeño este tiempo de hora y media. Tenemos 3 ponentes que se complementan perfectamente. Vamos a hacer un cambio en el orden porque hay un pequeño problema técnico con el presidente de la Cámara de Comercio de España en Singapur, que solucionaremos, espero, a lo largo de las otras ponencias. Y como decías, primero va a intervenir Álvaro Rodríguez Ruiz, que es el subdirector general de Política Comercial para la Unión Europea. Posteriormente, Antonio Viñal, que es el director de APCO Legal y secretario general de nuestra asociación, de ASEMPEA. Y finalmente intervendrá Xinue Arroyo, que es, además de fundador y CEO de la empresa Tiger, es el presidente de la Cámara de Comercio Española en Singapur. Antes de dar la palabra a Álvaro Rodríguez, Álvaro, agradecerte el tiempo que vas a estar con nosotros y dar al resto de los ponentes una idea muy resumida del currículum de Álvaro, porque es verdaderamente importante. Álvaro es licenciado en Derecho y licenciado en Administración y Dirección de Empresas, además de tener un máster en Dirección Pública. Tiene 2 oposiciones, a falta de 2, Álvaro. Ninguna de ellas es más fácil, técnico comercial y economista del Estado y técnico del Banco de España. Y además, laboralmente, lleva un buen número de años en lo que hoy nos va a contar. Actualmente, como digo, es el subdirector general de Política Comercial de la Unión Europea, pero ha estado en ese mundo desde hace años como subdirector general adjunto, como jefe de área, como jefe de servicio. Por lo tanto, yo creo que pocas personas en nuestro entorno habrá más cualificadas para contarnos lo que él nos va a contar sobre este acuerdo. Yo creo que con esta presentación, Álvaro, por no seguir, a no ser que tú quieras añadir algo que consideres importante, cuando quieras, alrededor de 15-20 minutos sería ideal para luego dejar tiempo en las preguntas. Álvaro, muchas gracias y cuando quieras. Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación. Por supuesto, comentábamos antes de entrar en directo que es un placer, desde el punto de vista de la Secretaría de Estado de Comercio, poder atender estas jornadas y poder contar algunas veces lo que son grandes desconocidos para las empresas españolas, los acuerdos de libre comercio con países terceros, es decir, con países de fuera de la Unión Europea. Como una gran pincelada, destacar que entre el 65 y el 70% de las exportaciones españolas, dependiendo del año, se dirigen a la Unión Europea, pero pues, solo el 35 o 30% se dirige fuera de la Unión Europea, por lo que poder contar los beneficios de estos acuerdos, que lleguen a las empresas, que las empresas se interesen por ello, que exploren mercados, etcétera, puede permitir, por supuesto, para las empresas una mayor diversificación de su negocio, lo cual supone mayores ingresos, mayor estabilidad, porque en caso de que falle un mercado, pues puedes seguir en otro. Y, por supuesto, desde el punto de vista para la administración española, pues permitiría mayor estabilidad del crecimiento económico, mayor crecimiento, etcétera. Bueno, cuestiones ya desde un punto de vista más macroeconómico. Por lo tanto, reitero que es un placer estar aquí y poder contar las bondades de este acuerdo que entró en vigor efectivamente el 21 de noviembre de 2019. Y yo en concreto me voy a centrar en la parte del comercio y mercancías, es decir, exportación e importación de bienes, aunque es, como decía Tomás, un acuerdo muy completo, es los que se llaman acuerdos de libre comercio de nueva generación de la Unión Europea. Y por ello incluye un gran número de capítulos, no solo el tradicional capítulo de mercancías que incluían los acuerdos antiguos, sino también de servicios, propiedad intelectual, que también nos van a contar, y muchos otros aspectos
que pueden ser interesantes para las empresas de muchos sectores. Porque voy a tratar de compartir una presentación, a ver si lo consigo, y así comenzamos. Álvaro, estás con el micrófono apagado. Buenas, Álvaro, ¿tienes algún tipo de problema con la compartición? ¿Tienes el micro apagado ahora mismo, Álvaro? Hola, perdón. Sí, cuéntame, que vamos a He solucionar. tenido un pequeño problema, voy a intentar. Sí, dale. ¿Ahora se ve bien? No, ahora mismo no se está viendo, ahora no se está viendo Antes nada. se veía, ¿eh? Antes se veía, Álvaro. Sí. Veía. Perdonad, cosas del directo. Sí, no te preocupes. Además, esto pasa, la prueba que hicimos ayer, ¿te acuerdas? Salió todo perfecto y hoy pasa esto. Esto es el directo, Sí. es así. Vamos a intentarlo otra vez. No pasa nada, son las cosas del directo. Ahora. Ahora, no sé si Ahora se ve. perfecto. Ahora Sí. se ve, pantalla. Álvaro, ahora se ve la vista normal. Acuérdate que hay que darle a vista presentación. Sí. ¿Ahora? Y ahora tiene, exacto, en opciones de presentación, efectivamente. Aquí. Ahí está. Ahí. Y ahora, perfecto. Perfecto. Ya De está. acuerdo. Venga, me Gracias. desconecto. Gracias, Álvaro. Disculpas por Nada, los está problemas muy bien. técnicos. Ayer funcionó perfectamente, pero bueno, en directo no es igual. Bueno, pues, como decía, yo me centré exclusivamente en la parte del comercio de mercancías. Esto es las exportaciones e importaciones de bienes. Y en concreto querría tratar dos grandes partes. En primer lugar, hacer o ofrecer una pequeña fotografía de lo que es el comercio de mercancías de España y de Andalucía con Singapur. Y en segundo lugar, tratar más concretamente las disposiciones que contiene el Acuerdo de Libre Comercio de la Unión Europea con Singapur y cómo puede ser útil esto para las empresas andaluzas y para promover una mayor exportación, pero también importación, ya que muchas veces también lo que hemos descubierto es que es muy interesante para las empresas no solo la exportación, sino la incorporación de determinados componentes que pueden provenir de otras zonas del mundo y que las hacen más competitivas, porque luego, como saben, lo que llaman las cadenas globales de valor, pues son muy complejas y a su vez pues las empresas españolas o andaluzas pueden vender su producto en la Unión Europea incorporando un componente del exterior de la Unión. Por lo tanto, voy a pasar en primer lugar a ver brevemente lo que se refiere a la fotografía del comercio y mercancías con Singapur. Dado que soy el primero, además, he tenido la suerte de empezar. Sí que quisiera destacar algunos aspectos de Singapur como mercado. A Singapur se le conoce como un hub logístico del sudeste asiático muy importante. Desde que se independiza de Malasia, es un país que opta claramente por la internacionalización de su economía. Es un país que es pequeño, es lo que llaman una ciudad-estado, con unos 5,7 millones de habitantes, unos 340.000 millones de PIB en dólares y en renta per cápita una renta elevada, casi 60.000 dólares. Ha sido clasificada por el Banco Mundial como en el segundo puesto como facilidad para emprender un negocio, lo que llaman el doing business, lo cual esto también es interesante, no tan solo desde el punto de vista de la exportación e importación exclusivamente, es decir, desde Andalucía hasta Singapur, sino que muchas empresas eligen establecerse en Singapur como plataforma logística, muchas veces también de cara a sus operaciones. Debido precisamente a que es un hub logístico, intercambia, si sumamos exportaciones e importaciones de mercancías, más de 1 billón con B de Barcelona de dólares al año.
y además tiene una gran red de acuerdos comerciales con otros países, no solo con la Unión Europea, sino con, por supuesto, con la zona de ASEAN a la que pertenece, la zona del sudeste asiático, con países como Indonesia, Asia, etcétera, y con otros países, lo cual esto ayuda precisamente a ser este hub logístico y a este gran volumen de comercio que tiene este pequeño país. Además de destacar que el acuerdo con Singapur de la Unión Europea es uno de los primeros y es estratégico porque permite poner un pie a la Unión Europea en la zona de ASEAN. Si bien el objetivo inicialmente era lograr un acuerdo Unión Europea-ASEAN con todo el bloque, finalmente se decidió ir país por país, pero tenemos el acuerdo con Singapur, tenemos con Vietnam, etcétera, y esto va a permitir a las empresas europeas y, por supuesto, españolas a ir asentándose en este gran bloque de integración que es ASEAN. Como decía, quería comentar brevemente la situación de la exportación de las mercancías, primero entre España y Singapur y luego entre Andalucía y Singapur. España, bueno, por supuesto, desde la entrada en vigor del acuerdo, que fue a finales de 2019, luego llegó la crisis del COVID en 2020, lo cual, desde un punto de vista de los economistas, pues supone una gran distorsión para comparar con otros años el efecto del acuerdo, cuál es el efecto del acuerdo, cuál es el efecto del COVID. Entonces es difícil. Lo que sí que observamos es que para el periodo de enero-noviembre de 2021, en comparación con el año anterior, de 2020, que es el año COVID, digamos, las exportaciones españolas de 582 millones en 2021 decrecieron un 10%, mientras que las importaciones procedentes de Singapur aumentaron un 60% hasta los 468 millones de euros en 2021. También es cierto que, aparte del COVID, existen algunos factores distorsionantes, como operaciones puntuales del sector aeronáutico, pues venta, por ejemplo, de aviones, etcétera, lo cual son operaciones que no suelen ser continuadas en el tiempo, se producen en un año, 2, 3, y al finalizarse, pues puede darse un dato que es menos positivo que en años anteriores. Más concretamente, desde el punto de vista sectorial, como decimos en el área de comercio exterior, podemos distinguir una evolución. Tenemos el gráfico de abajo a la derecha, las exportaciones en el gráfico de arriba y las importaciones en el gráfico de abajo, en la línea de abajo amarilla. Como vemos, hasta 2019 se está produciendo un incremento de las exportaciones en importaciones. Luego, en 2020, debido a la crisis del COVID, pues evidentemente una caída debido también al retroceso de la actividad económica, los confinamientos, etcétera. Y mientras que las importaciones se recuperan claramente, ¿no?, en comparación con el año 2019, las exportaciones, sin embargo, españolas a Singapur no se recuperan, y en parte esto es debido también a esas operaciones puntuales que comentaba, que ya no se mantienen en el tiempo. También se observa un patrón de cambio en las exportaciones españolas hacia determinados sectores, pero en general en el gráfico de quesito que tenemos arriba, el circular, si sumamos exportaciones e importaciones, tenemos que aproximadamente un cuarto de todas las exportaciones e importaciones son de máquinas y aparatos mecánicos entre España y Singapur, y casi otro cuarto de productos químicos inorgánicos. Y luego también destacaríamos, por ejemplo, los productos farmacéuticos, los aparatos y material eléctricos, etcétera. Esto sería un poco la foto que tenemos del comercio de España con Singapur, y también destacar que aproximadamente las exportaciones totales españolas ya están rondando los 300.000 millones de euros, contando tanto la Unión Europea como los países de fuera de la Unión Europea, mientras que de esos 300.000 millones de euros, un poquito menos, Singapur solo representaría 582, como les decía. Por lo tanto, además observamos que, a diferencia de otros países europeos que están mejorando su capacidad exportadora
a Singapur, España todavía no está incrementándose. Por lo tanto, hay potencial para seguir exportando, por lo que es importante lo que les contaré a continuación sobre el acuerdo. Respecto al comercio de mercancías entre Andalucía y Singapur, también para el mismo periodo, enero-noviembre de 2021, este comercio se elevó a 46 millones de euros para este periodo, un 61% más que en el mismo periodo de 2020, mientras que las importaciones procedentes de Singapur se elevaron a 6,2 millones de euros y cayeron un 4%. ¿Qué exporta Andalucía principalmente a Singapur? Exporta dentro del capítulo de aceites y grasas. Tenemos, por ejemplo, el aceite de oliva, también otros aceites animales o vegetales no alimenticios que sumarían más de 15 millones de euros, casi un tercio de todo lo que exporta Andalucía a este país. También aceites de origen mineral o del petróleo, con casi 6 millones de euros, un 12%. Y también máquinas y aparatos mecánicos, con 3 millones de euros, aproximadamente un 7%. Y la importación de Singapur, que es mucho más reducida en Andalucía, se centraría principalmente en los aparatos y material eléctrico, más del 50%, los aparatos ópticos y de medida, cerca de un 20%, 1,2 millones de euros, y por otra parte las máquinas y los aparatos mecánicos. Por supuesto, Andalucía, como el conjunto de España, tiene una tendencia a exportar más a la Unión Europea, al mercado comunitario, como es natural, porque el marco es mucho más potente a nivel regulatorio, pero existe también mucho margen de mejora, dada la capacidad exportadora que tienen las empresas andaluzas a Singapur. Esta pequeña foto sí que paso ahora a comentar brevemente unas pinceladas sobre las ventajas que aporta el Acuerdo de Libre Comercio para las exportaciones, pero también las importaciones de mercancías, tanto españolas como andaluzas, a este país. Bueno, como decía, este es un acuerdo que permite ir consolidando la presencia de Europa en este bloque, en ASEAN, y un primer eslabón hacia un acuerdo de región a región. También tenemos otro con Vietnam, se está negociando con Indonesia, con Filipinas, pero sí que voy a pasar más concretamente a la parte relacionada con las ventajas para las mercancías. Aquí quería destacar dos ideas principalmente respecto a las mercancías y me voy a centrar sobre todo en la primera flechita, que habla de los bienes, más que en la propiedad intelectual, dado que va a haber una parte de propiedad intelectual como tal. Respecto a los bienes hay que destacar primero la liberalización arancelaria, que es, como diré después, que es total al cabo de una serie de años. Esto significa que no se pagan aranceles a la importación, al exportar a Singapur o al importar productos de Singapur a España. Luego, aspectos también desde el punto de vista regulatorio que son importantes también tener en cuenta, como las reglas de origen de los productos, la facilitación del comercio mediante una cooperación aduanera reforzada, y luego una serie de cuestiones relacionadas con las barreras técnicas que llamamos en el comercio exterior, los requisitos técnicos que se exigen a determinados productos, y una tendencia que existe en la Unión Europea a tratar de homogeneizar esos requisitos con los socios con los que se firman acuerdos, que es muy importante. Se ha observado que es más costoso adaptar un producto muchas veces a un mercado extranjero, por ejemplo a Estados Unidos, por los requisitos que exigen, que muchas veces el arancel que cobra ese país, el arancel a la importación, porque claro, hay que cambiar toda la cadena de producción de una determinada empresa, etcétera. Y no voy a entrar en la parte de propiedad intelectual, pero sí que quería destacar que existe un importante marco de protección de las indicaciones geográficas de los productos agroalimentarios, donde se incluye una lista de más de 40 productos españoles. Tenemos vino, aceites, queso, etcétera, pero eso imagino que se comentará más adelante en la parte de la propiedad intelectual, propiamente dicho. Más en detalle, sí que quería destacar que el acuerdo supone la eliminación total de los aranceles entre la Unión Europea y Singapur. En el caso de los aranceles que aplica Singapur a los productos europeos, es desde la entrada en vigor. También es cierto que hay que destacar que Singapur, salvo algunos productos muy concretos como la cerveza, ya tenía un régimen de 0 aranceles para todos los productos.
Y en el caso europeo existe una liberalización a la entrada en vigor, esto es el 21 de noviembre de 2019, del 84% de los productos, mientras que el resto se terminará por liberalizar en 5 años. Por tanto, existe una serie de productos sensibles para la Unión Europea, por lo cual será un periodo de transición más amplio, pero esto es una clara ventaja de este acuerdo. Por otra parte, bien destacar, como decía, que existen unas reglas de origen que son claras y flexibles. ¿Qué son las reglas de origen? Para disfrutar de estos aranceles cero, es necesario demostrar, por ejemplo, si se importa en la Unión Europea un producto procedente de Singapur, que ese producto es originario de Singapur, porque podría darse el caso de que estuvieran eludiendo aranceles, por ejemplo, tratando de importar una mercancía china desde Singapur. Por lo tanto, existen unas reglas de origen que permiten determinar si el producto proviene de Singapur. Pero como comentaba al principio, las cadenas de producción mundiales son muy complejas y se incorporan muchas veces componentes extranjeros, por lo que es muy difícil que el 100% del producto tenga su origen en Singapur o en la Unión Europea, por lo que existen unas reglas de origen que son flexibles porque permiten, por ejemplo, la acumulación del origen de productos que provienen del bloque de ASEAN con Singapur, y esto permite pues, tener cierta flexibilidad y no exigir que el 100% del producto sea de origen Singapur, y también viceversa. Respecto a la cooperación aduanera, también se debe destacar que existe una serie de disposiciones que facilitan y que, digamos, armonizan en cierta medida los trámites aduaneros para la exportación y la importación, y esto supone una facilidad para las empresas europeas y, por supuesto, para las empresas de Singapur. Y luego, como comentaba, otra parte importante es la eliminación de las barreras no arancelarias. En una serie de productos, por ejemplo, productos electrónicos, en la automoción, en productos farmacéuticos, en equipos para la generación de energía renovable, etcétera, se establecen unos compromisos para basar los estándares técnicos, tanto de la Unión Europea como de Singapur, al igual que los procedimientos de evaluación de la conformidad de estos requisitos en unos estándares internacionales, de tal manera que no haya una divergencia regulatoria y esto facilite el comercio entre ambos y no sea necesaria esa adaptación que comentaba anteriormente del producto español a los requisitos técnicos, sino que todos tengamos más o menos los mismos estándares y esto permita avanzar en el comercio y que no suponga una traba adicional. Y por último, y casi más importante que todo lo anterior, sí que quería destacar, porque claro, estos son unas pinceladas breves sobre el comercio de mercancías y las exportaciones e importaciones, que desde la Secretaría de Estado de Comercio, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, tienen a su disposición la web, en este caso sobre Singapur, pero también sobre muchos otros países. Imagino que circularán esta presentación, la enviaré a los organizadores, pero tienen una guía breve sobre el acuerdo Unión Europea-Singapur, igual que para otros acuerdos, donde pueden comprobar las cuestiones que puedan ser de interés para su empresa. Y luego, por otra parte, también quiero destacar la grandísima red de oficinas económicas y comerciales que tiene la Secretaría de Estado de Comercio por el mundo, en las embajadas españolas, donde pueden solicitar apoyo para tratar de explorar mercados como Singapur u otros, obtener información comercial y económica y también incluso lograr agendas de reuniones de negocios, invitación a España para compradores, etcétera. Y por supuesto también pueden contar con la Dirección Territorial de Comercio de Sevilla para cualquier información que les puedan dar en un primer paso hacia la internacionalización. Y finalmente también, en el caso de que estuvieran interesados, existe formación desde el punto de vista de la internacionalización por parte del Instituto de Comercio Exterior y CECO, con programas de máster, otros programas superiores, determinados cursos. Y además, desde el punto de vista financiero, otras de las barreras que encontramos muchas veces también pueden acudir a las instituciones españolas, como el Instituto de Crédito Oficial, para financiar sus exportaciones, el Fondo para la Internacionalización de la Empresa Española, o los seguros de crédito a la exportación, incluso para la inversión con Cofides, en fin, todas estas cuestiones que podrán encontrar también en la web de la Secretaría
de Estado y que yo creo que puede ser lo más útil. Por supuesto, no duden en contactarnos a nosotros, pero también a la Oficina Económica y Comercial de Singapur. Muchísimas gracias y perdón si me he extendido un poco en la presentación. Pues muchísimas gracias, Álvaro, porque no es fácil hacer esa síntesis de un acuerdo tan complejo, por lo menos, aparte con lo cual yo creo que has dado unas pistas importantísimas. Recalco lo del consejo que dabas al final. Yo tengo la suerte de conocer bien al consejero comercial que tenemos en Singapur, Antonio García Rebollar. No puedo más que recomendar que hablen con él, porque siempre está dispuesto, siempre está, verdaderamente es un privilegio trabajar con él. Tenemos varias preguntas ya que han llegado, pero las vamos a dejar para el final. Por lo tanto, pediría tanto a Antonio, que te voy a dar la palabra ahora, como a Sinue, pues si podemos dejar por lo menos esos 20-25 minutos para preguntas, que probablemente hay, como yo estoy viendo, de bastante interés. Gracias de nuevo, como digo, Álvaro. Y ahora es el turno de Antonio Viñal, que nos hablará de otros aspectos del acuerdo entre la Unión Europea y Singapur. Creo que va a tocar unas pinceladas sobre contratación pública, es decir, qué es lo que hay que hacer cuando alguien quiere participar en un concurso público allá. Dará unas pinceladas sobre propiedad intelectual y también sobre la solución de controversias que puedan surgir. Antonio Viñal es el director de APCO Legal y es además el secretario general de ASEMPEA de nuestra asociación, de la Asociación Empresarial de España, SEA. Es licenciado y graduado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, aunque después amplió estudios de Derecho Internacional Público en las universidades de París y Oxford y en la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Es diplomado por la sección de Estudios Internacionales de la Escuela Diplomática y por la Parker School of Foreign and Comparative Law de Nueva York, y es máster en Derecho por la Universidad de Columbia en Nueva York. Ha tenido una vida en la diplomacia, ha sido asesor jurídico de la Embajada Permanente de España ante las Naciones Unidas, ha estado nombrado como árbitro por el gobierno español para un contencioso y ha escrito un buen número de obras sobre derecho español en los libros colectivos de la International Civil Procedures y Attacking Foreign Assets, que están publicados en Londres, y bueno, numerosos artículos sobre derecho comunitario, y aunque actualmente está excedente en la carrera diplomática, como digo, es el director de Antonio Viñal y compañía de abogados, que tiene oficinas propias en Kuala Lumpur, en Lisboa, en Madrid, en Milán y Vigo, y unos Spanish Desk en Casablanca, Estambul, París y São Paulo. Antonio, no voy a seguir leyendo tu currículum porque si no nos consumimos aquí mucho más tiempo. Muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. Ya sabes, 10, 12, 15 minutos si puede ser, para poder tener después tiempo para las preguntas. Y a los asistentes me pueden enviar en público o en privado las preguntas, que las iré tratando de agrupar y luego repartir a los ponentes al final de las presentaciones. Muchas gracias. Antonio, cuando quieras. Muchas gracias, Tomás. Buenos días a todos. Quisiera empezar, como hizo Álvaro, dando las gracias no solo a ti, Tomás, sino también y sobre todo al Consejo Andaluz de Cámaras por la oportunidad que nos da de compartir con los asistentes a este seminario virtual unas cuantas ideas en relación con el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Singapur. Este acuerdo efectivamente es un acuerdo, como has dicho, Tomás, es complejo en su alcance, pero es prolijo en su contenido. Yo voy a dar unas cuantas ideas muy sencillas y muy breves sobre tres temas que a mí me parecen de singular importancia, como son la contratación pública, la propiedad industrial intelectual y la solución de controversias o diferencias. Empezando por el primero, la contratación pública, he podido apreciar cómo hay dos aspectos a destacar en un primer momento, como son el ámbito de aplicación, que se centra fundamentalmente en tres tipos de licitaciones: licitaciones abiertas, licitaciones
restringidas mediante preselección y licitaciones selectivas mediante invitación. Estos tres tipos de licitaciones se rigen o se regulan de acuerdo con una serie de principios generales que, a mi modo de ver, son de singular importancia. El primero de ellos es la igualdad de trato entre los nacionales de las partes contratantes, de los 27 países de la Unión Europea por un lado y de Singapur por otro. Por otro lado, y hablando también de principios generales, además de esta igualdad de trato nacional que acabo de comentar, hay otros aspectos como son la equidad, imparcialidad y transparencia. Singapur hace gala de ser en el índice internacional de lucha contra la corrupción, de ser uno de los países que más se ha implicado en esta lucha, hasta el extremo que en el caso en concreto de contratación pública hay un sistema de pesos y contrapesos, un sistema de controles que permiten regular y llevar a sus últimas consecuencias esta equidad, imparcialidad y transparencia. Estos mecanismos de control se dividen en dos fases distintas. Por ejemplo, los funcionarios que evalúan los requisitos, las cualificaciones de los proveedores son distintos a aquellos que realizan las adjudicaciones. Es decir, hay dos fases distintas para realzar este sistema, este principio de equidad, imparcialidad y transparencia. El acuerdo regula otros aspectos como son las condiciones de participación, la cualificación de los proveedores, las especificaciones técnicas y pliegos de condiciones. No voy a entrar de manera directa en estos aspectos porque básicamente se parecen a otras regulaciones ya existentes tanto a nivel nacional como las contenidas en nuestra ley de contratos del sector público o a escala internacional como la directiva de la Unión Europea del año 2014 de contratación pública o incluso el acuerdo de contratación pública de la Organización Mundial de Comercio. Hay aspectos generales que se sobreponen entre estas distintas normativas y que aparecen reflejados de una manera o de otra en este acuerdo. Por eso a estos aspectos, como digo, no me voy a referir. Pero sí me voy a referir de manera un poco más detallada a cómo opera en la práctica este sistema de contratación pública en el caso de Singapur y cuáles son las claves, cuáles son las oportunidades de contratación y cómo se debe hacer o cómo se debe presentar una oferta competitiva en este ámbito. Las claves guardan relación con los principios generales que he comentado antes, es decir, se trata de una competencia abierta y equitativa, de una transparencia que se lleva o se trata de llevar al último extremo y de una insistencia también importante, luego lo veremos también al hablar de las ofertas competitivas, en la relación calidad-precio a la hora de presentar estas ofertas. En cuanto a las oportunidades de contratación pública, Singapur hace gala de que este sistema es un sistema absolutamente transparente y a tal efecto tiene una plataforma electrónica empresarial en la cual publica las oportunidades de contratación pública que se van produciendo a lo largo del tiempo. De tal manera que aquellas entidades, aquellas empresas, aquellos profesionales que estuvieran interesadas en ello pueden acceder a este portal, que es un portal cuya referencia es gebiz.gov.sg. En este portal es One Stop Shop, es una ventanilla única empresarial, se pueden encontrar las distintas licitaciones convocadas por el gobierno de Singapur. Para poder tener un acceso ilimitado a ello, lo más conveniente es registrarse en este portal como socio comercial, para que las empresas interesadas, como digo, puedan tener acceso de manera directa y limitada a las distintas licitaciones convocadas por el gobierno de Singapur. Hay, aparte de este registro como socio comercial en este portal que acabo de comentar, hay un segundo registro que a veces se exige en los anuncios de licitaciones y es un registro como proveedor del gobierno de Singapur. Y para ello hay 3 entidades a través de las cuales se puede llevar a cabo este registro. El Ministerio de Finanzas, en primer lugar, para todo tipo de bienes y servicios. La Agencia de Edificación y Construcción
para bienes y servicios relacionados con estas dos áreas de edificación y construcción, y luego hay una agencia delegada, el Ministerio de Finanzas, una entidad delegada que es Crimson Logic, a través de la cual se puede también llevar a cabo este registro que, como digo, este registro como proveedor del gobierno de Singapur es a veces exigido en las convocatorias que se publican en el portal que acabo de comentar. Bien, y voy ya encaminándome al último aspecto de contratación pública, que es cómo presentar una oferta competitiva. Lo primero y más importante es enterarse bien del alcance y contenido del pliego de condiciones. Esto es básico, con sus requisitos y con los criterios exigidos, porque muchas veces a la hora de presentar una oferta no leemos con detenimiento las distintas cláusulas del pliego de condiciones y a veces esta oferta es incompleta o no reúne los criterios exigidos para la licitación correspondiente. Otro problema con el que a veces también nosotros nos hemos encontrado y hemos podido apreciar es que muchas ocasiones las ofertas se presentan a última hora. Esto conviene evitarlo porque si hay que rectificar, si hay que corregir algún aspecto que estaba reflejado de manera incorrecta o incompleta en la oferta, es preciso hacerlo con antelación. Por eso, el evitar presentar ofertas a última hora es extremadamente conveniente. No cabe duda que también el poseer las acreditaciones y las cualificaciones necesarias es una condición sine qua non, de tal manera que sin ellas resulta imposible el que nuestra oferta pueda prosperar a la hora de ser evaluada. Otro aspecto también a tener en cuenta es la relación calidad-precio. A veces creemos que cuanto más baja sea nuestra oferta, mayor posibilidades tiene de que prospere a la hora de ser evaluada. Y esto no siempre es así. Se mira con mucho detenimiento, con mucho detalle, que la relación calidad-precio es una relación calidad-precio proporcional y equilibrada, para evitar problemas que a veces se dan en la práctica cuando por rebajar excesivamente la oferta, luego no podemos completarla en tiempo y de acuerdo con las previsiones que se habían previsto. Es conveniente también en estos países, y Singapur no es ajeno a ello, también en este tipo de licitaciones contar con un socio local. Es cierto que en este acuerdo de libre comercio se prevé la igualdad de trato nacional, pero aún así el contar con un socio local puede ser una buena tarjeta de presentación a la hora de presentarse a una licitación de este tipo. Por último, y en línea con lo que he comentado anteriormente, de la importancia que atribuye este país, Singapur, a que esta contratación pública se lleve a cabo de acuerdo con unos parámetros de equidad, imparcialidad y transparencia, existe un tribunal que revisa las adjudicaciones de contrataciones públicas en caso que se produzca algún problema o en caso que se produzca alguna reclamación. Si es así, la parte interesada, la parte que potencialmente se considera perjudicada, puede elevar una reclamación a este tribunal para que sea este tribunal el que en última instancia decida sobre si la adjudicación ha sido efectuada de forma correcta o no. Paso ahora al segundo tema que voy a exponer con la misma brevedad que este primero de contratación pública, y que es la propiedad industrial e intelectual. En el caso de contratación pública veíamos que los principios generales, de manera muy básica, de manera muy elemental, se inspiran en normativa nacional o internacional ya existente. En materia de propiedad industrial e intelectual sucede lo mismo. Hay un acuerdo también de la Organización Mundial de Comercio sobre aspectos de derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio, que ha servido un poco de inspiración a la hora de regular esta materia de propiedad industrial e intelectual. No voy a hacer una exposición sobre todas las materias comprendidas dentro de este ámbito. Me voy a detener únicamente en tres, que son las marcas, las indicaciones geográficas y las patentes. En el caso de las marcas, como sucede con otras materias que he comentado, también toma como referencia este acuerdo dos tratados internacionales, el de Ginebra y el de Singapur. Y establece, porque es una regulación
aquí sí, relativamente circunscrita, establece que cada parte contratante establecerá su propio sistema de registro de marcas y hace hincapié en la conveniencia de que las marcas notoriamente conocidas tengan una protección especial que facilite de alguna manera la conversión, que facilite la difusión de estas marcas en los mercados respectivos. Paso ahora a las indicaciones geográficas. El acuerdo menciona de forma muy general indicaciones geográficas, pero por tal indicaciones geográficas hay que entender tres tipos de indicaciones. Las denominaciones geográficas, denominaciones de origen protegidas, las indicaciones geográficas protegidas y las indicaciones geográficas propiamente tales. En el acuerdo lo que se persigue son, con la protección respectiva de estas indicaciones geográficas, que son indicaciones geográficas para la protección sobre todo de aquellas relacionadas con vinos, con bebidas alcohólicas, productos agrícolas y alimentos. De lo que se trata, lo que persigue el acuerdo es impedir el uso indebido de las mismas, cosa que sucede con relativa frecuencia, y también impedir la competencia desleal. Establece para ello distintos sistemas de registros y de protección con también distintos medios jurídicos para impedir la utilización indebida de estas indicaciones geográficas o la competencia desleal. Contiene el acuerdo dos listas que son interesantes que aparecen en los anejos 10A y 10B. En el anejo 10A aparecen las indicaciones geográficas para las que se solicita protección. Y en el anejo 10B, las indicaciones geográficas ya protegidas. Por ejemplo, en el caso concreto de Andalucía, en el ámbito del sector de los vinos, aparecen como indicaciones geográficas ya protegidas los vinos de Málaga, Jerez y Manzanilla de Sanlúcar. En el caso de bebidas alcohólicas, el brandy de Jerez. En el caso de aceites, los de Baena. Y en el caso de productos cárnicos, el jamón de Jabugo. Hay otras que están todavía en el anejo 10A y que previsiblemente pasarán al anejo 10B. Pero de momento, según las últimas informaciones que tengo, este es el estado o la relación actual de las listas que aparecen, de las indicaciones geográficas que aparecen en esta lista, en este anejo 10B. En materia de patentes también, el Acuerdo de Libre Comercio Unión Europea-Singapur estimula la cooperación para facilitar la concesión y protección de las patentes y también para el reconocimiento de los títulos profesionales de los agentes de propiedad industrial. Esto es importante porque esta es una de las materias que en muchas ocasiones se presentan como reivindicación por parte de nuestras empresas y profesionales, y aquí aparece recogida de una manera muy concreta mediante este reconocimiento que acabo de comentar. En todo este ámbito de propiedad industrial e intelectual hay distintas medidas, procedimientos y recursos contra las infracciones que se puedan producir en todas ellas, con medidas de protección de pruebas, con medidas correctivas, como son la destrucción de mercancías que infrinjan estos derechos de propiedad industrial e intelectual, o incluso con la separación de las mismas de los circuitos comerciales. También se prevé en este contexto de medidas protectoras, también reparaciones pecuniarias que los infractores tengan que otorgar, tengan que dar a aquellos titulares de derechos de propiedad industrial o intelectual que hayan sido infringidos. Paso ahora, por último, prometí ser breve y trataré de hacerlo, a hablar brevemente de la solución de controversias o la solución de diferencias. Este acuerdo de libre comercio, este tratado, en definitiva el nombre es lo mismo, acuerdo, tratado, posee una regulación específica en relación con este tema. ¿Qué sucede cuando se produce
una diferencia cuando se produce una disputa en relación con la interpretación o ejecución del presente acuerdo. ¿Cuáles son los medios que están previstos en el mismo para poder solucionarlo? Pues hay tres medios que son muy clásicos. En primer lugar, una consulta entre las partes, una consulta de buena fe para llegar a una solución consensuada. Esta es la solución, el término más fácil de los tres previstos en el acuerdo. Hay un segundo medio que es ya más complejo en el supuesto que no se llegue a una solución consensuada a través de una consulta de buena fe. El acuerdo prevé la posibilidad de recurrir al arbitraje a través de un panel compuesto de 3 árbitros, de los cuales uno será el presidente. El acuerdo prevé que los países proporcionen nombres de árbitros, tanto de los que puedan formar parte del tribunal como de los que puedan ser presidentes, a fin de que luego, cuando llegue el momento de poner en marcha, poner en práctica el panel arbitral, se puedan elegir de estas listas esa composición de 3 árbitros a la que antes me refería. El acuerdo prevé también que se pueda incumplir el laudo final, la sentencia final, el fallo final al que llegue el panel de árbitros, mediante soluciones temporales, llegando a caso, incluso en determinadas situaciones, que si no se llega a un acuerdo para una solución temporal en caso de incumplimiento, se pueda prever por una de las partes la suspensión de las obligaciones recogidas en el propio acuerdo. Y hay una última solución que un último medio de solución de diferencias o de controversias que puede llevarse a la práctica en cualquier momento, que es la solución de mutuo acuerdo. Sin necesidad de iniciar una consulta de buena fe o de llegar a un arbitraje, las partes pueden de mutuo acuerdo tratar de resolver la controversia o la diferencia que se haya podido producir. Esto es básicamente, como decía, unas cuantas ideas sobre 3 aspectos básicos, esenciales de este acuerdo de libre comercio. No me extiendo nada más, espero que me haya tenido, Tomás, al tiempo que me has otorgado. De momento veo que no has tocado la campanilla, con ello ya termino y estoy a la disposición por si hay alguna pregunta relacionada con los 3 temas que acabo de exponer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. No es fácil resumir un tratado tan complejo en unos minutos. Pero bueno, muchísimas gracias de verdad. Antes de pasar ya al turno de preguntas, creo que me dicen que parece que seguimos teniendo problemas para la conexión con Sinué Arroyo, con lo cual voy a hacer alguna pregunta a los otros 2 ponentes. Ya veremos si a lo largo de este ratito me dicen que tenemos solucionado el problema, que parecía hace unos minutos que estaba arreglado. Hay una pregunta que creo que, aunque no pone a quién se la envía, creo que le corresponde contestarla a Álvaro, porque pregunta sobre qué viajes de alto nivel tiene previsto el Gobierno de España a esta zona tan importante, entiendo que será en el corto plazo. Gracias, Tomás. Pues lo cierto es que precisamente como acaba de comenzar el año, se están perfilando las agendas de los altos cargos, pero sí que hay previstos, o al menos el año pasado se comentó la intención de realizar un viaje al sudeste asiático. Lo que pasa que ya no sé si concretamente a Singapur, pero al menos a la zona y algún mercado que sea interesante a nivel de alto cargo, ¿no? Por lo menos de secretaria de Estado o de ministra de Industria, Comercio y Turismo. Pero de momento no puedo confirmar si va a haber cuándo y en concreto si va a ser a Singapur, porque como decía, precisamente a principios de
de enero hasta febrero se perfilan las agendas y se van concretando. Muy bien, bueno, en todo caso yo me sumo, aprovecho la pregunta para insistir en que la verdad es que es muy importante para abrir puertas para la presencia española, los viajes viajes de cierto nivel, diría de alto nivel, pero de cierto nivel. Realmente hoy sale el presidente del gobierno hacia Emiratos Árabes y eso pues a las empresas que estamos también por allí siempre sirve de revulsivo, de nuevos contactos. Por lo tanto, bueno, me encantaría escuchar en un corto plazo que va a haber viajes hacia allá. Pero bueno, hay otra pregunta que tenía duda de si le podría contestar Sinué, pero creo que lo correcto sería, Antonio, tal vez, si tú puedes aportar algo, si no yo también complementaré alguna cosita, ¿no? Lo manda una pyme del sector de alimentación de productos no perecederos. Dice, bueno, entiendo que no es alguien, por lo que pone después, que tiene una gran experiencia exportadora a esa zona, y me dice, ¿qué me recomienda como primer paso? ¿Dónde llamar? ¿Cuáles son los primeros pasos que me recomienda para dar para exportar mis productos a Singapur? Yo creo que es un poco la práctica, ¿no? Es decir, alguien que no tiene experiencia en la zona y que pide, oye, no sé si es la Cámara de Comercio, Asempea, la oficina comercial. ¿Qué le recomiendas tú, Antonio, a una empresa pequeña, mediana, que está en el sector de la alimentación de no perecederos para Singapur? Muchas gracias, Tomás. Esto, en realidad, Álvaro también lo podría contestar, porque evidentemente las oficinas comerciales dan este tipo de información y lo dan de forma muy exhaustiva, ¿no? Yo la experiencia que he tenido con ellas, siempre que he tenido que recurrir, ha sido francamente satisfactoria, ¿no? Pero aparte de eso, evidentemente, Asempea también pues puede dar una información muy básica, muy elemental. Luego hay también en destino, en el mercado de destino, que es necesario conocer con carácter previo, porque claro, cada empresa tiene que identificar cuál es su nicho de mercado, no solo a la hora de exportar, sino a la hora de establecerse. Eso es esencial, ¿no? Pero hay listados también de importadores locales a los cuales uno puede recurrir con el fin de establecer algún tipo de negociación, algún tipo de acuerdo que permita verificar o realizar una exportación. De todas maneras, en el caso de las pymes, yo creo que en línea con lo que comentaba Álvaro, y quizás él esté más calificado que yo para hablar sobre ello, yo creo que es conveniente el tener una idea lo más exacta posible de la dimensión del mercado. Singapur es un mercado pequeño. 5,6, 5,7 millones de habitantes. No estamos hablando de Indonesia, no estamos hablando de Malasia, no estamos hablando de Tailandia, de Vietnam o de Filipinas. Por lo tanto, las posibilidades de exportación son más pequeñas que si se le compara con otro mercado. Ello, no obstante, existen. Y para conocerlas, lo mejor, como digo, es recurrir a estas fuentes de información que he comentado antes, o también a los importadores locales que pueden facilitarla. Yo añadiría, bueno, ahora le pediría a Álvaro también, realmente, bueno, el mundo del sector agroalimentario en Singapur, un matiz también, una idea interesante. Singapur tiene un plan por el cual para el 2030 quiere tener el 30% de lo que consume en el sector agroalimentario en Singapur. Los que hemos estado en esa zona, teniendo en cuenta las dimensiones de la ciudad-estado, eso solo se va a lograr en base a tecnología. Es decir, no es como otros países con grandes extensiones, sino que bueno, pues va a tener que ser a base de tecnología. Y probablemente las empresas andaluzas, que en algunos de estos temas son punteras a nivel mundial, probablemente la exportación de esa tecnología pueda ser una buena idea de entrada, además de la exportación pura y dura del producto. No sé, Álvaro, si quieres contestar o quieres añadir algo a lo que comentaba Antonio, porque, bueno, aprovecho, por si te sirve, hay una pregunta similar del mercado de la artesanía, supongo que un artesano que también
tiene, bueno, pues ve un posible mercado y también está, me da la impresión por su pregunta, un poco perdido sobre cómo comenzar. Gracias, Tomás. Bueno, por supuesto, contar con vosotros, con las asociaciones y las cámaras, pero desde el punto de vista institucional, como comentaba Antonio, los que están mejor posicionados son nuestros compañeros de la Oficina Económica y Comercial de España en Singapur, nuestro consejero comercial, Antonio García Rebollán, efectivamente, y son los que conocen al dedillo el mercado, cómo está la situación del nicho en concreto, las posibilidades de la distribución comercial, todos los aspectos que se puedan considerar relevantes, y hay una serie además de servicios personalizados que se pueden dar a las empresas, por lo que es una atención bastante pormenorizada, que yo creo que los que están en mejor posición son los compañeros en destino. Por supuesto, desde Madrid pues, conocemos algunos aspectos del acuerdo, etcétera, pero luego todos los detalles, la operativa concreta, etcétera, yo recomiendo que se pongan en contacto con la oficina comercial en la web del ICE, que es el Instituto de Comercio Exterior, tienen la dirección de correo electrónico, el buzón, y ellos les responderán sus dudas y les ofrecerán lo que consideren que pueda adaptarse mejor a sus necesidades. En el caso concreto de la artesanía, pues yo no conozco cuál es la demanda que puede existir en Singapur en este momento, pero por supuesto que la oficina comercial lo puede saber, y si no lo sabe en concreto lo puede averiguar y puede dar información valiosa a las empresas, además de, por supuesto, el apoyo que le dais vosotros también desde el punto de vista empresarial. Esa sería mi recomendación. Gracias. De hecho, no sé si quien me manda este mensaje es de Extenda, porque me lo hace como una pregunta. Menciona Extenda si también podría guiar a los artesanos. Bueno, probablemente, bueno, Extenda, como saben, es una organización focalizada en Andalucía, precisamente, que apoya dentro del marco del gobierno, que apoya a las empresas también en sus procesos de internacionalización. De hecho, Extenda es un socio muy activo de ASEMPEA y que tiene oficinas en ASEAN, que es uno de los mercados que quieren lanzar. Por lo tanto, probablemente, añadido a lo que comenta nuestro subdirector general, probablemente una llamada a Extenda también tampoco estaría de más. No, efectivamente, me pone que es productora, que no es Extenda la que me lo escribía. Bueno, en todo caso, efectivamente, pues entonces te contesto. Efectivamente, creo que una llamada a Extenda, bueno, no cuesta nada, y ellos tienen una presencia y son muy activos también. Creo que la oficina comercial y Extenda podrían ser unas llamadas interesantes, por lo menos para situarse. Parece que seguimos teniendo problemas en la conexión con Sinue, con lo cual voy a pasar sí, me piden, Antonio, antes de pasar a la pregunta, si puedes, Antonio Viñal, si puedes nombrar o indicar nuevamente la plataforma de registro para licitaciones que has mencionado. Sí, es la referencia es www.gebiz.gov.sg. Si puedes escribirla luego en las preguntas y respuestas, estupendo. Pero bueno, espero que hayan tomado nota. Bien, lo intentaré porque soy bastante limitado en estas cosas, ya lo sabes, Tomás, lo intentaré, pero si es conveniente el registrarse como socio comercial en este portal, porque como decía en mi intervención anteriormente, ello te da acceso ilimitado a todo tipo de información relacionada con la contratación pública. Es conveniente hacerlo. Muy bien. Tenemos unas preguntas por aquí que quizá Álvaro, bueno, esto se lo iba a transmitir a Sinue porque probablemente son los empresarios los que tienen que contestar esto, ¿no? Pero quizá puedes aportar algo, ¿no? ¿Por qué los datos de comercio de España con ASEAN son tan pobres comparados con otros datos similares de países europeos? Si me permites, yo tengo en la cabeza efectivamente que está cerca del 1 o 2% del total europeo,
que evidentemente no se corresponden con la potencia española. Gracias, sí, Tomás. Bueno, yo no lo plantearía en un tono tan crítico, trataría de ser más positivo, pero lo cierto es que tradicionalmente las empresas españolas se han centrado más en el mercado comunitario, en la Unión Europea, y esto estaba cambiando paulatinamente hasta la llegada de la crisis del COVID, y estábamos viendo cómo poco a poco estaba bajando la exposición al mercado comunitario de en torno a un 70%, yo creo que en 2012 más o menos, paulatinamente creo que en 2019 ya estábamos en un 65%, lo cual significaba que se estaba incrementando la exportación fuera de la Unión Europea. Pero sí que es cierto es que España, por su situación histórica, también cultural, tiende más a mirar hacia otro lado del Atlántico que hacia Asia, donde en Asia hay que recordar pues, que hay antiguas colonias de países europeos, pues en el caso antes de que se fueran los británicos de Reino Unido, en la zona, Vietnam, en el caso de Francia, etcétera, incluso la propia China, pues bueno, hasta no hace mucho, pues tenía ese pasado colonial europeo del que no formó parte España y que pues sí que genera cierta inercia en las relaciones y en este caso en las relaciones comerciales y de inversión, pero lo importante es que poco a poco vayamos progresando y acercándonos a ese mercado asiático que, como decía, es un mercado que es relevante. Es cierto que está bajo una grandísima zona de influencia china, que es el epicentro, ¿no?, económico de Asia, pero que se puede ir, entre comillas, conquistando comercialmente y las empresas españolas han demostrado de sobra sus aptitudes y su capacidad. Pero claro, es un mercado que a priori es desconocido para España y que es más difícil, pues que existen más barreras, por supuesto de distancias geográficas, pero también culturales, pero bueno, todo eso se puede ir solventando gracias a acuerdos como este y a la ayuda que brindáis vosotros y las oficinas económicas y comerciales, pero esa es la realidad. Es cierto que comparado con otros socios europeos, pues sí que estamos con un nivel de exportación más discreto. Muchas gracias. Nos contestan, interviene Paola Castro, buena conocida de Asempea, que es muy participativa en nuestras reuniones, que es la responsable de desarrollo de mercados asiáticos para Extenda, diciendo que desde Extenda estarían encantados de apoyar a las empresas andaluzas en Singapur y en el resto de países asiáticos, que además tienen una estrategia de diversificación. Extenda tiene una estrategia de diversificación del destino de las exportaciones andaluzas y, por lo tanto, han marcado como prioritario intensificar su presencia en ASEAN y, de este modo, pasar de 1 a 3 antenas de apoyo en esta zona. Voy a unir 2 preguntas porque creo que es, Antonio, quizá tú puedas aportar algo. Definitivamente me dicen que por problemas técnicos Sinue Arroyo, el presidente de la Cámara de Comercio Española en Singapur, no va a poder estar. En todo caso, bueno, la Cámara de Comercio Española es una cámara oficial y por lo tanto estará a disposición de cualquier pregunta que les quieran hacer directamente. Pero bueno, paso ya a la pregunta, Antonio, que te decía que quizá podría ser interesante que la contestaras tú. Quien nos escribe es un empresario que, por lo visto, por lo que pone, sus productos exigen una postventa y temporalmente necesitarían presencia para ofrecer ese servicio postventa. Si podías aportar algún comentario sobre la dificultad de permisos de trabajo y residencia en Singapur. Y lo uno con un comentario que nos envía un pequeño fabricante de cosmética, así se define él, que nos dice que normalmente pone importar, pero entiendo que es exportar cosmética a cualquier país fuera de la Unión Europea,
hay que cumplir con temas regulatorios específicos para cada país, y nos comenta si alguien de los ponentes puede sugerir o dar alguna ayuda para conocer estos temas regulatorios en Singapur. No sé, Antonio, si estas dos preguntas puedes aportar algo, y por supuesto le daré la palabra a Álvaro por si quiere sumar algo más. Yo que quizás la segunda pregunta se la dejaría más bien a Álvaro, aun cuando lo que sí sé por experiencia a través de la oficina que tenemos en Kuala Lumpur, que países como por ejemplo Malasia e Indonesia, que son países musulmanes, cualquier importación de producto cosmético está sometido a los requisitos halal. Es decir, así como la alimentación lo está, los productos cosméticos también lo están. En el caso concreto de Singapur, yo creo que Singapur en esta materia, como otras muchas, hace un poco como de hub o plataforma, que una vez que se importan determinado tipo de mercancías, se reexportan desde Singapur a otros países de la zona, aun cuando últimamente hay exportadores ya que están tratando de eliminar intermediarios, y en lugar de exportar a Singapur para que se reexporte desde ahí a otros países, lo que hacen es exportar directamente a otros países. Pero como digo, quizás sea mejor que Álvaro responda a esta pregunta, porque yo solo puedo hacer observaciones de carácter muy general. En cuanto a la obtención de visados, permisos de trabajo, residencia y demás, en Singapur es relativamente sencillo. Singapur es una economía abierta, es una economía de libre mercado, en la cual la obtención de estos visados y permisos, como digo, es relativamente rápida, vinculada a el desempeño de una actividad profesional o a la constitución de alguna fórmula de carácter societario, como son oficinas de representación, sucursales o filiales, ¿no? Pero es relativamente fácil. En estos momentos, desde el COVID, la situación ha variado un poco, pero en todo caso, de todos los países, de los 10 países de la ASEAN, Singapur es el que facilita más este tipo de visados y permisos de trabajo o de residencia, ¿no? En todo caso, hay agencias locales, gestorías locales, a través de las cuales se puede tramitar esto por unas tarifas relativamente módicas y en un plazo relativamente breve. Bien, no sé, Álvaro, si quieres sumar algo a esto. Yo quería hacer un pequeño comentario sobre lo que mencionabas, Antonio. Efectivamente, hay al lado de Singapur, y de hecho sirve en muchos casos como hub, bueno, el país, como saben ustedes, el país con más musulmanes del mundo es Indonesia. Bueno, pero la zona de Malasia, etcétera, también tiene una gran importancia, y por lo tanto el poder llevar el sello halal es importante. De hecho, el Instituto Halal, que es miembro también de ASEMPEA, está ubicado en Andalucía. Es decir, hay una relación muy cercana con la comunidad autónoma con la que hoy estamos. Por lo tanto, bueno, les invito a contactar con ellos precisamente para poder, en el caso que quieran exportar a través de Singapur a esa zona, tener el sello halal. No sé, Álvaro, si querías puntualizar algún tema. Sí, gracias. Bueno, a nosotros lo que nos consta es en el ámbito halal que sí existen ciertas dificultades en Singapur relacionadas con la burocracia de la entidad singapurense encargada de la gestión para la comercialización, ¿no?, de estos productos. Pero de nuevo es un tema que creo que se podría comentar con la oficina comercial o bueno, como saben que la oficina comercial depende tanto de ICEX como del ministerio. Por otra parte, también quería aprovechar para presentarles una web que disponemos, que ponemos a disposición, mejor dicho, de todas las empresas y ciudadanos, que es la web del portal de barreras comerciales, que es www.barrerascomerciales.es, y ahí pueden encontrar información de primera mano sobre las barreras que hemos detectado, al menos en mercados exteriores. Y en ese portal
sí que nos consta que hay una barrera sobre visados en determinadas profesiones en Singapur. Entonces, no sé si puedo escribirlo por aquí directamente en el chat, o en la parte de preguntas y respuestas, por si quieren consultarlo. Y, por supuesto, siempre pueden consultar al Instituto de Comercio Exterior, ICEX, o a la oficina comercial. En el chat, si pulsas no en preguntas y respuestas, ya sabes que hay preguntas y respuestas y chat. Si entras en chat y pulsas enviar a todos, lo verá todo el mundo. Y muchas gracias, por cierto, por la contestación. Bueno, estamos ya terminando, estamos en los últimos minutos. Querría, bueno, primero disculpar nos pide Sinué Arroyo que disculpemos estos problemas técnicos de última hora. Bueno, se pone a disposición de todos ustedes como presidente de la Cámara de Comercio Española en Singapur. Yo estoy sacando algunas conclusiones de lo que estamos oyendo. Al final existe, y voy haciendo un pequeño resumen, y por supuesto todavía podrían enviar alguna pregunta más, directamente o al tema de preguntas y respuestas. Existe un instrumento que es el acuerdo de la Unión Europea con Singapur. Es un acuerdo de última generación, es muy completo, es de los más avanzados que se han firmado y por lo tanto es una herramienta magnífica en teoría para acometer un mercado. Un mercado que además, como saben, pues puede ser, muchas empresas lo utilizan como hub, sobre todo cuando las empresas son más grandes se piden, evidentemente se recomiendan estrategias para cada uno de los países, pero cuando no tenemos esa potencia, somos una pyme, pues probablemente tengamos que conformarnos con una estrategia más regional y quizás utilizar Singapur como hub, además de como mercado, que es un mercado, por cierto, muy, muy, muy sofisticado. No estamos hablando, a veces uno piensa Asia, bueno, pues todavía no solamente en Asia, pero especialmente en Singapur, la sofisticación es enorme. Entonces tenemos una magnífica herramienta y a veces, por las preguntas que recibimos, nos está faltando a las empresas nos da un poco de miedo cómo dar el primer paso. Yo creo que aquí ha habido unas respuestas, tanto por Álvaro como por Antonio, que me parecen muy interesantes. Es decir, para eso están las oficinas comerciales, está Extenda, está Sempea, están las cámaras de comercio, por supuesto, que, bueno, como primera aproximación, seguro que se puede, en fin, hacer algo. Desde luego, en sectores tan importantes, porque ha habido alguna pregunta, como el agroalimentario, realmente hay muchas cosas que se pueden hacer, es un mercado sofisticado y el acuerdo Unión Europea-Singapur nos va a facilitar muchísimo la vida a las empresas. Tenemos otras herramientas, como he mencionado, el Instituto Halal y, por supuesto, todo lo que conlleva la Secretaría de Estado de Comercio. Si no hay más preguntas que veo, como uno de los pocos deberes que tiene un moderador es acabar a la hora, y creo que lo vamos a cumplir. Por supuesto, antes de dar la palabra a Estrella Freire, al secretario general, para que no sé si nos dirija unas palabras de clausura, a mí me gustaría, desde luego, agradecer a los ponentes, a Antonio y a Álvaro, el tiempo que nos han dedicado, las ideas que nos han dado, y a Sinué, que no ha podido, por esos problemas técnicos de última hora, conectarse, también se lo agradezco en todo caso, y por supuesto a todos ustedes que han tenido aquí la oportunidad, pues, de saber un poquito más sobre cómo entrar en Singapur. Con lo cual, Estrella, si nos puedes dirigir algunas palabras, damos por terminado el seminario. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Tomás. Más que una clausura formal, yo lo que quería es volver a daros las gracias a todos, a los participantes que habéis estado ahí, que yo creo que os lleváis una idea clara de lo que es el mercado de Singapur, una primera aproximación, como bien dice Tomás, que puede ahondarse y profundizarse.
Y aquí, bueno, nuestros ponentes han sido magníficos a la hora de concretar y para poder adaptarnos en tiempo, pero también quiero recordar que está la red de cámaras de comercio a vuestra disposición. En Andalucía hay 13 cámaras de comercio a las que podéis acercaros porque, como ya dije al principio de mi intervención, en su ADN llevan el comercio exterior, nacieron para hacer actividades de comercio exterior, y yo creo que, bueno, es una oportunidad la que tenéis de saber todos los programas que están realizando en materia de internacionalización, también en materia de digitalización y en otras muchas, y de formación, las propias cámaras de comercio, y animaros a acercaros y a conocer sus planes de promoción internacional, sus másters, sus cursos de formación y sus acciones de comercio exterior, y algunos programas que sirven también para ayudaros a vender y a salir al exterior, ¿no? Entonces, sin más, poner la red de cámara a vuestra disposición y agradecer nuevamente tanto a Antonio, Álvaro y a ti, Tomás, pues este ratito que hemos estado esta mañana conociendo un nuevo mercado como es el mercado de Singapur y dando claves del sudeste asiático que me parecen bastante importantes, y espero volver a veros pronto y os agradezco muchísimo vuestra asistencia. Un abrazo fuerte a todos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias.